En este vídeo les hablaré de un tema que considero que es muy importante y por lo visto, muchos en YouTube no se detienen a pensar en ello. Me refiero a la definición de ignorancia y sus referencias. Navegando en YouTube, me he dado cuenta de que diferentes personas tienen diferentes significados para esta palabra, unos las usan solo para tachar o discriminar a otros por su forma de ver la vida, o simplemente porque esas personas no tienen su misma forma de pensar. Así que recurrí a una fuente de fiar, y dice así. Ignorancia. Falta de ciencia, de letras y noticias, general o particular. Y eso me llevó a la siguiente pregunta. ¿Qué es un ignorante? Nuevamente, recurrí a esta fuente. Ignorante. Que no tiene noticia de algo. Como había mencionado, en el YouTube, veo a personas que tachan o clasifican a otras como ignorantes, por lo general refiriéndose a la aparente cultura general que debemos tener todos. Pero si hay algo que he aprendido en mi experiencia personal es lo siguiente. El hombre mientras más sabe, más ignora. Quizá no me haya dado a entender, así que pondré este ejemplo. Una persona, de pocos conocimientos, se le podría denominar como ignorante, pero esta persona aprende las bases más básicas de las matemáticas, la aritmética. Pero al saber más, este se da cuenta que existen más cosas que no sabía, como la trigonometría, y el álgebra. Entonces, esta persona sigue adquiriendo más conocimiento y al hacerlo, se da cuenta que su conocimiento anterior no equipara con lo que desconoce al aprender algo nuevo. Se da cuenta de que le falta aprender aún más de lo que se pudo imaginar, como los límites, integrales, derivadas, aplicaciones de las integrales, funciones trascendentales, formas indeterminadas e integrales impropias, series infinitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aun cuando lo logre entender, se dará cuenta de que aún le falta aún más por aprender, como por ejemplo, derivadas direccionales y gradientes, integrales iteradas, integrales dobles, integrales múltiples en el plano cartesiano, teorema de Green en el plano, teorema de divergencia de Gauss, teorema de Stokes. En fin, se podría decir que mientras más sabe esta persona, se da cuenta de que le falta mucho más por descubrir. Es decir, el hombre mientras más sabe, más ignora. En dado caso, se podría decir que esta persona ha sido un ignorante desde el principio al final, porque aún le falta conocimiento. Y más aún, esta persona, en su afán de aprender matemáticas, se ha olvidado de otras ciencias, como por ejemplo la biología y las ciencias humanas. Es decir, le puedes preguntar que demuestre el teorema fundamental del cálculo, y lo demostrará, pero cabe recordar que pese a todo lo que sabe, aún le falta por conocer en su propia área, lo cual lo hace un ignorante en matemáticas. Y si le preguntas cuáles son las partes de una célula, o cuáles son las ideas marxistas, este no responderá, porque está más allá de su conocimiento, por lo tanto, aparte de su ignorancia en su especialización, es un ignorante en otras cosas. Y bajo esta definición, debo confesar que yo vendría siendo un ignorante. Pese a todo lo que sé, aún están fuera de mi conocimiento varias cosas, por ejemplo, no sé montar, ni volar un avión, es más, ni siquiera sé la diferencia entre dos puntos y punto y coma. Eso me haría un ignorante, ¿no? En fin, también bajo esta definición, muchos, o mejor dicho, todas las personas son ignorantes. Todas, y si ustedes son las personas más ilustres en todas las ciencias que existen, díganmelo para reiterar mi anterior afirmación. Y ya que toco esto, les debo confesar una cosa, no hace mucho tiempo, me irritaba, y hasta me enojaba que una persona no sepa la diferencia entre tornillo y perno, eso era una blasfemia, un gran horror, para mí confundir entre pernos y tornillos es como confundir entre perros y caballos. Pero después me puse a reflexionar un poco y me dije a mí mismo. Yo no conozco muy bien la diferencia entre dos puntos y punto y coma, entre otras cosas que no son de mi índole, ¿acaso para ellos no será una blasfemia igual o mayor que yo no sepa la diferencia entre dos puntos y punto y coma? Y a lo que pude concluir es que sí. Es por eso que usando este tipo de razonamiento me he vuelto más paciente y comprensible con las demás personas. Ahora, la pregunta ¿es malo ser ignorante? Hay que recordar que después de todo, todos nosotros nacimos sin saber nada, es decir, se puede decir que nacimos siendo ignorantes. Por lo tanto concluyó que no es malo ser ignorante. Pero eso sí, si no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, no hay peor ignorante que aquel que no quiere saber. Bien, sin nada más que decir, me retiro. Adiós.